Buenos días, chicos. Bienvenidos a la clase. En la clase anterior habíamos analizado el conjunto de los números reales y habíamos visto algunas maneras de definirlo, ¿no? De estructurar este conjunto. Habíamos visto algunas propiedades. Estas eran las propiedades que se cumplían en la igualdad, la reflexiva, la simétrica, la transitiva, ¿no? Que son las que vamos a utilizar en las demostraciones de los diferentes teoremas. Y tenemos aquí el axioma de sustitución. Indicaba que si A es igual a B, todo lo que se cumpla en A, ¿sí? Va también a cumplirse en B. Y viceversa, todo lo que se cumple en B se va a cumplir en A. Habíamos visto cuáles eran los axiomas de cuerpo. Algunos ejemplos. Y habíamos demostrado la unicidad del elemento neutro en la suma. Ahí nos habíamos quedado. Entonces vamos ahora a demostrar que el elemento inverso aditivo de la suma, ¿sí? Del cual habíamos hablado en el axioma 5, es único. ¿Cómo mostrarían esto? ¿Cuál sería la propuesta de demostración? ¿Cómo demuestro eso? ¿Cómo se demuestra la unicidad? Deducción al absurdo. Ya, entonces vamos a hacer una demostración por el absurdo. Lo primero que vamos a poner aquí, no estoy con el lapicito, parece. Ya, hagámoslo juntos, por favor. Ya, entonces esto tiene que definir inicialmente. Y para demostrar por el absurdo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo empiezo? Entonces empezamos, supongamos, ¿qué cosa? Que el elemento inverso aditivo no es único. Es decir, que existen dos elementos inversos aditivos es lo que usted preguntaba ayer, señor Huésped, solo que ahora lo voy a demostrar en R. ¿De quién? De X, ¿no? ¿Ya?
Entonces, supongamos que hayan dos, ¿sí? Y que estos elementos sean Y y Z. Obviamente con Y diferente de Z, ¿no? Ya. Y así empezamos la demostración. ¿Qué pasa dado que Y es inverso aditivo de X? Chicos. ¿Qué pasa? Que se cumple. X más Y es igual a 0. Muy bien. X más Y, ¿sí? Que también es igual a Y más X, es igual a 0. Muy bien. Eso se cumple. Entonces voy a poner se cumple, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más puedo deducir? Y antes de los puntitos, voy a poner unos números para luego poder concluir, ¿no? Sin problema. Ustedes revisarán en algunos de los textos, utiliza el 1, el 2, el 3. En otros utiliza el paso I, el paso 2I, etcétera, ¿no? Puede utilizar lo que usted desee. ¿Ya? ¿Qué más podemos concluir? De mi suposición, de mi hipótesis por el absurdo. Dado, ¿qué debo decir ahora? Z. Eso, que Z es inverso aditivo de X, que se cumple. ¿Qué se cumple? X más Z. Eso. ¿Ya? ¿Qué más? Recuerde que es muy importante, siempre recalco en esto, tener claro de a dónde quiero llegar. En la demostración por el absurdo, si yo supuse que hay dos y que Y es diferente de Z, entonces con deducciones lógicas yo debería llegar a que Y es igual a Z y por lo tanto hay una contradicción. ¿De acuerdo? Allá tengo que llegar. Y mis razonamientos, ¿sí? Deben seguir ese camino. O sea, ¿qué hacer para llegar a obtener esta igualdad? ¿Cómo hago? Vamos a hacer una inclusión a la conjunción entre X más Y es igual a 0 y X más Z es igual a 0. Sí, pero, todavía no hemos hablado del teorema del inverso aditivo para que quite el 0, ¿no es cierto? Entonces, si usted va a utilizar la propiedad aditiva en la igualdad, pues le tocaría mostrar. Hasta ahora lo único que tenemos son los axiomas. Y un teorema, que es la existencia y unicidad de ¿quién? Del elemento neutro, pero en la suma. Yo voy a utilizar eso, ¿sí? Entonces, por el axioma de ¿quién? De la existencia y unicidad del elemento neutro en la suma, ¿cierto? ¿Qué se puede cumplir, por ejemplo? Y esto se cumple tanto para Y como para Z, ¿no?
que se cumple. Voy a escribir que se cumple, por ejemplo, para Y. ¿Cómo puedo expresar Y? Por este axioma. ¿Recuerdan qué decía este axioma? Que dado un número X más cero. real más cero, será igual a... Ya, entonces si es que yo no sé qué dice el axioma, por más que ustedes lo estén poniendo aquí, ¿no es cierto? Recuerda el tema de los prerequisitos, entonces yo quiero utilizar este axioma. Le voy a dejar escrito ahí, ¿no es cierto? Ya. Entonces, por este, ¿cómo le puedo escribir a Y? Claro que Y es más cero. Eso, que Y es igual a Y más 0. Entonces pueden decir, profe, y lo mismo puedo hacer para Z, sí. En lugar de Y, usted puede decir Z es igual a Z más 0. ¿Qué más puede decir? También demostrando que Z es igual a, bueno, más cero. Bueno, pero ahorita, ¿qué más puedo concluir en el 4? Que 0 es igual a X más Y. Sí, pero recuerde que yo quiero llegar a decir que Y es igual a más Z. 0 sí es verdad, X es más igual Z. a X más Y, pero también Profe, es igual a ¿quién? X más Z. Ya, por el axioma de sustitución, entonces, ¿qué puedo concluir? Sustitución, ya. ¿Qué puedo concluir aquí? Que el 0 es igual a ¿qué? X más Z. Es igual a X más Z. Ya. Y casi ya, recuerde, nunca olvide el objetivo. Quiere llegar a la contradicción, es decir, a mostrar que lo que usted supuso no es verdad y que el inverso aditivo, si yo cojo otro, es igual, o sea, es único. Sigamos. ¿Qué más puedo decir? Ahí creo que está bien, para que lo mire. ¿Qué puedo hacer aquí? Por la propiedad que. Podemos agrupar términos Eso, entonces, ¿cómo se llama esa propiedad? Asociativa. asociativos. Eso. ¿De quién? Que la suma. Es. Entonces, en las demostraciones que usted tiene que hacer, tiene que indicarme, ¿no? ¿Sí? Y miren que aquí nosotros no estamos inventando nada. En muchos de los textos, en un análisis matemático bueno, algunas de las propiedades están demostradas, así es que yo no quisiera ver ni en el deber, ni en el taller, si en algún momento lo hacemos, o en el foro una demostración copiada, ¿no es cierto? Eso se nota clarito. Tiene que usted justificar el por qué, el por qué, el por qué. Entonces voy a asociar. ¿Y qué podría ser? Y más X es igual a Z. Otra A vez. 0. Ah, entonces, ¿cómo le justifico eso? Por el axioma de qué? Sustitución. De sustitución. Esto quiere decir todo lo que es verdad para y más x se cumple también para lo otro, ¿no es cierto? Entonces, eso ahí reemplaza. Entonces, ¿cómo le queda? Y es igual a 0 El más 0. axioma de sustitución. ¿En qué punto está este?
Este. En el punto 1, ¿no? Entonces le voy a poner 1. Axioma de sustitución. ¿Dónde estaba? Estaba en 2, para que usted no se pierda, ¿no? Ya. ¿De qué hice la sustitución? ¿De dónde me traje la sustitución? Y sigo, ¿no? ¿Cómo justifico lo siguiente? Elemento neutro de la suma. Elemento neutro de la suma. Por la existencia y unicidad del elemento neutro de la suma. Entonces te va a poner completo, ¿no es cierto? ¿Qué deduce? Que y es igual a z. Ah, y esto es una contradicción con la hipótesis por el absurdo, en donde, ¿qué es lo que se indicaba? Que y es diferente de z. Era, recuerdan del principio del tercero excluido, el principio de no contradicción. Listo. Y por lo tanto, y aquí concluye, ¿no? Por lo tanto, ¿qué se cumple? Que existe un Que el elemento inverso aditivo de la suma es único. aditivo existe y es único. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. ¿Les quedó claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? Y en términos generales, a lo mejor es lo que he ubicado aquí, ¿no? Lo desglosé más en la clase, en lo que acabamos de hacer, pero es lo mismo. Ya. Vamos con otro teorema. Recién aquí la persona que decía es que puedo igualar y luego aplicar la propiedad aditiva o multiplicativa al revés. Todavía no, ¿no es cierto? Porque recién vamos a demostrar esto. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a demostrar esta proposición. De manera bastante similar, usted va a demostrar este. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Entonces vamos a demostrar. ¿Cómo lo harían? ¿Qué quiero? Quiero llevarme esto, ¿no? ¿Qué serán SA, SB, SC? ¿Qué serán? Números reales. Ya. Y se cumple esto. ¿De acuerdo? Bueno, realmente no quise decir eso. Aquí hay una implicación. ¿Cómo se llama esto? ¿Y cómo se llama esto? Chicos, ¿qué es esto? Es la hipótesis, el antecedente, la premisa.
Y esta es la tesis, ¿no es cierto? Ya, entonces a esto quiero llegar yo. Entonces vamos a poner la demostración. ¿Qué se les ocurriría hacer si ustedes hubieran tenido que realizar esta demostración, por favor? Si yo quiero llegar a obtener algo que tenga C. Una ayudita, por ejemplo. Entonces, yo puedo decir que esta igualdad que está aquí es verdadera. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Qué propiedad de la igualdad me garantiza que lo que yo he acabado de formular es correcto? Conmutativo. No. La La adictiva de la igualdad. propiedad reflexiva de la igualdad. Ya escribí mal. Puede aplicar la propiedad simétrica. Entonces vamos a aplicar la propiedad reflexiva de la igualdad. ¿Qué dice la propiedad? Que una expresión es igual a sí misma. Entonces puedo utilizar esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Voy a seguirle poniendo punto 1 y así, ¿no? En la demostración usted, en la que tengo en las transparencias, usted le va a encontrar como que le vamos contando lo que va haciendo, ¿no? Ya, esto es verdad, por la propiedad reflexiva. Y al menos aquí, perdón, aparece ya el SC que yo quería. ¿Qué más sé? Sabe que A es igual a B. Muy bien. Gracias, Adolfo. Esto por hipótesis. Ya. Una demostración bastante simple aquí. ¿Y luego qué hago? Con 1 y 2, ¿qué podría ser? Que C más A es igual a C más A, sin embargo A es igual a B. Exactamente. Entonces, por el axioma de sustitución, usted puede poner este, ¿no? ¿Qué le quedaría? ¿Qué es Sí, verdad para A? Igual a C más Que es B. igual a B, ¿no es cierto? Entonces, es igual a C más B. Es un axioma que se utiliza con bastante frecuencia. ¿Ya? ¿Y es lo que usted quería demostrar o no? ¿Sí o no? sí, Sí. Y ya hemos demostrado, ¿de acuerdo? De manera similar, ¿sí? Usted va a probar la parte 2. A ver, pruébeme, por favor, intente probar. Es decir, ¿cómo sería? Formalmente debería decir así mi teorema, ¿no? Si A, B y C son elementos del conjunto de los números reales, coma, entonces, ¿qué se va a cumplir ahora? Para el producto, ¿cómo sería? C por A es C igual a por C A por B. o A por C es igual a B por C C. por B B. por C. Eso quiero probar. Intenten, por favor. ¿Alguien se anima a ayudarme? Empieza de la misma manera. Sí, A por C es igual a A por C. eso era la idea, por eso estaba como tarea, ¿no?
Ya, entonces, como dice Adolfo, hay una de las maneras de que aparezca C es a través de esta propiedad reflexiva, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, con esta propiedad reflexiva, ¿yo qué puedo hacer? Decir así, por ejemplo, ¿no? Ya. ¿Qué más? Por hipótesis, ¿qué sigue sabiendo usted? ¿Qué sigue sabiendo? Que A es igual a C. A B. Ya. ¿Qué más? Axioma de sustitución. ¿Qué le queda? C. A por C es igual a B por C. Y es lo que quería demostrar. Sí, ¿no? ¿De acuerdo? Hemos cumplido con la primera actividad. ¿Ya? Entonces, ya sabemos por qué, ¿no? Vamos con otra. Este es otro teorema. Súper útil. ¿En dónde? La solución de ecuaciones, ¿no? Suelen llamarse la propiedad cancelativa de la igualdad, dice. Será una nueva, ¿no? A ver. ¿Qué se les ocurre? Que C es igual a C. En cambio aquí, miren, yo quiero antes, por eso es que luego hay la doble implicación, pues no. Antes, ¿qué tenía yo? Esto. Y quería probar la aditividad, o sea, el hecho de que yo puedo sumar a los dos lados un mismo número real. Vamos a hacer la demostración. Una ayudita ya. Es decir, esta es mi hipótesis, ¿sí? Y acá quiero llegar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, bueno, yo voy a partir en este caso de mi hipótesis. Y esto es verdad por hipótesis. ¿Qué puedo aplicar ahora? Podríamos sumarle a ambos lados de la igualdad de lo que es el inverso aditivo de C, Sí, sí, muy bien. ¿Por qué? que eso sería igual a 0. No, tiene que justificarme. Sí, por ahí va la cosa. Pero yo necesito que usted me diga quién garantiza que pueda sumar el C, el inverso que me dijo. El inverso aditivo me ha de haber dicho, ¿no? X, A los sí, dos sí, lados. aditivo. Teorema 3, el que acabamos de utilizar. ¿Qué decía? Que si A es igual a B, entonces A más C es igual a B más C. En este caso C es menos C. Y Exactamente. simplemente estamos añadiendo. Ya. En este sentido, yo les indico de que usted siempre tiene que justificarme. Y en este caso, ayer creo que había algunas consultas al respecto en donde se estaba utilizando cosas no demostradas. ¿De acuerdo? En Q al menos. Entonces usted, ya garantiza, esto es verdad, sí, ya acabamos de demostrar hace un momento. Entonces por el teorema 3, ¿qué voy a sumar?
a los dos lados de la igualdad. El inverso aditivo de C, o Ya, menos C. vamos a los dos lados. Entonces, ¿cómo me quedaría? Se me toca ponerle entre paréntesis, ¿no? ¿Por qué será? Chicos, por esto, Para ¿no? luego poder. Esto. Porque son un mismo Sí, término. entonces, recuerde que usted está acoplando lo que tiene con lo que dice el teorema. Entonces, yo tengo una igualdad. Entonces, dice que voy a sumar el inverso aditivo a los dos lados. Y estoy diciendo por qué. ¿De acuerdo? Entonces, a usted le tocará, cuando me justifique, escribir el teorema. ¿De acuerdo? Ya. Vamos bien hasta ahí. ¿Qué hago luego? Propiedad. Asociativo. Asociativa. Muy bien. Recuerde que la idea, no sé quién me estuvo ayudando hace un minuto, me decía, es que yo sí debería sumar el inverso aditivo para luego quitar al C, ¿no? Esa es la idea. Propiedad asociativa, ¿de quién? De la suma. Allá. ¿En dónde? En R, ¿no? Entonces vamos acá. Aplico a los dos lados la propiedad asociativa y me queda esto, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Ya. ¿Qué más? Axioma del inverso aditivo. Eso, entonces va a poner. Debe haber sido el axioma 5, ¿no? Existencia y unicidad del inverso aditivo. Entonces, ¿qué digo? ¿Eso es correcto? Por el axioma 5. Y luego, El modulativo de la suma. de la suma. ¿Será? El elemento neutro. Muy bien. No sé si ese es el res. Existencia y unicidad entonces, por favor, cuide en su tarea hacer así, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué concluyo por esto? Que A más 0 es A y que B más 0 es B. ¿Qué es lo que yo quería demostrar o no? Sí, eso es lo que yo quería demostrar. ¿De acuerdo? ¿Estuvo claro? ¿Tiene alguna pregunta? ¿No? Listo.
obtiene, ¿no? Les vamos a poner aquí una observación importante. ¿Qué entendemos de lo que acaba de ser proyectado en este momento? ¿Alguien quiere empezar? Esta frasecita de aquí, ¿qué querrá decir? ¿Cómo le traduzco? Ese es otro problema, ¿no es cierto? Que yo puedo escribir, escribir y escribir, pero usted no está abstrayendo la información que tiene esto. Decir que la suma y el producto están definidos garantizaba la clausura, ¿no? Entonces, ¿qué decía? Esto dice. Entonces, ¿qué se cumple? Esto quiere decir que están definidas, ¿sí? Si yo tomo dos elementos del mismo conjunto y les sumo, tengo la seguridad que la suma, ¿sí?, estará en R al igual que el producto. Eso quiere decir que la suma y el producto está definido solo para dos, ¿no es cierto? Ya. Pero, gracias a la propiedad asociativa, ¿qué podemos decir? Que podemos definir para más de dos. ¿Por qué será? Debí haber puesto por aquí. Ya, aquí está, ¿no? Porque siempre eso me va a permitir asociar, ¿sí? Y la Que asociativa también. si A más B pertenece a los reales y C pertenece a los reales, entonces A más B más C pertenece a los Ah, reales también. entonces, si yo tengo 3, ¿recuerdan esto? Yo hice una suma, creo que fue en Z, no me acuerdo si les puse 4 o 5, y yo les decía, sí, sume, pero aplique las propiedades, porque la definición solo está para 2, ¿no? Y claro, con la asociatividad yo consigo 2, miren, ¿no es cierto? Ya, y lo que haya sido puedo sumar, y ese resultado vuelvo a sumar con el A, ¿de acuerdo? O con el C, entonces aquí ya vuelvo a tener 2, aquí vuelvo a tener 2, y no voy en contra con aquello que ya se había definido antes. Eso quiere decir que gracias a la asociatividad tanto de la suma como del producto, ¿sí? Eso se cumple también. ¿Cómo sería en el producto? Igual, ¿no? De todas maneras, no le he puesto, ya le completo y les subo, ¿no? ¿Cómo sería para el producto también? Dícteme. A por B y por C. Eso, recuerdo cómo era la asociatividad aquí. O si yo quiero, puedo hacer así. Entonces tengo la libertad de hacerlo. Eso quiere decir que si bien es cierto, la suma y el producto estuvieron definidos solo para dos reales, ¿ya? Pero gracias a la existencia de la propiedad asociativa, yo puedo sumar 3, 4, 5 o los que yo quiera. ¿De acuerdo? ¿Sí? Me hicieron un foro, creo, ¿no? Creo que fue en Z. Vamos ahora a definir la operación resta. ¿Cómo le defino?
¿Qué dice? ¿Está claro? Es cómo se define la resta. Yo le puse aquí, ¿no? ¿Cómo se define la resta? ¿De acuerdo? Entonces, A menos B, la resta, se define como la suma de A con el inverso aditivo de B. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y vamos a definir una operación más. ¿Qué dice? Importante aquí, ¿no? Sobre todo cuando usted quiere aplicar las propiedades. A en R, B está en R, pero ¿qué es B? Diferente de 0. Diferente de 0, ¿no es cierto? No puede ser 0, ¿ya? Pues esta división, que se la puede representar de esta manera, ¿no es cierto? ¿Sí? Es el número real que se obtiene al multiplicar A por el inverso, ¿qué? Multiplicativo. Multiplicativo de B. ¿De acuerdo? Luego veremos algo interesante, ¿no? Que sale de aquí mismo. No, bueno, ni siquiera hace falta no poner esto. Eso de las notaciones también es bastante interesante. Luego veremos esto, ¿no? Así está definida la división. Entonces, luego miraremos que este 1 sobre B efectivamente es ese B a la menos 1, ¿no? Muy útil también. ¿Ya? ¿Está claro cómo se ha definido la resta en función de la suma? ¿Y cómo se ha definido la división en función de la multiplicación? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, gracias a que la suma y el producto están definidos, pudimos definir este momento la resta y la división. Vamos con este teorema. ¿Cómo les quedaría? A ver. Ya hemos realizado al menos 2 demostraciones por el absurdo, creo, el día de hoy. A ver. Miren, intenten y cuéntenme cómo parto. Si alguien se anima a ayudarme, me avisa, ¿no? Bueno, no quiero rayar aquí, me voy a llevarme a la pizarra, ¿no? Bueno, me lo he traído aquí. ¿Una manito? ¿Dónde estará la otra manito? Aquí. Ya. Ideas. Chicos, ¿alguien se anima?
Otra vez quiero mostrar que es único, ¿no? El absurdo. Por supuesto. ¿Ya? Vamos a hacer en términos generales, ¿no? Demostración por el absurdo. ¿Ya? ¿Qué ponemos? Recuerden, ¿no? Empiezo negando la tesis. Supongamos que existe otro elemento neutro y escribo, ¿no? El que usted formule esto de manera correcta le va a ayudar a hallar la contradicción. ¿El elemento neutro de quién? Doctor, una pregunta. Dígame. Si, por ejemplo, yo pongo que A por B es igual a 1 y A por C es igual a 1 y A aplico ver, los espérese un teoremas... ratito, por favor. Sí, debo escribir. Ya, esto, ¿no es cierto? Sí, y A por C es igual a 1. Ujú, La igualdad es transitiva, ¿verdad? así es, Entonces A por B es igual a A por C. así es. A evidentemente es el mismo número, por lo tanto B y C son el mismo número. Sí, por el anterior. Sí, Sí, y el mismo principio lo puedo aplicar para demostrar que 1 siempre va a ser 1. O sea, el elemento neutro siempre será el mismo. a ver. Mire que A y B son números reales, ¿no es cierto? A, B y C son números reales, pertenecen a los reales. Sí, sí, hace Y algunas precisiones anteriores, sí es verdad. Ya. A, B y C los reales. Entonces usted me está diciendo, profe, yo puedo poner que A, B es igual a 1. ¿Y cómo me justifica que este A por B es igual a 1? bueno, B es igual al inverso multiplicativo de A. Mm. Y entonces, falta Mm, concluir eso, ¿no es cierto? Usted quiere utilizar cosas diferentes para la demostración. A lo mejor, ¿sí? Esta demostración encaja bien para indicar que el inverso multiplicativo de un número real, si existe, es único. Y usted está asumiendo que ese inverso multiplicativo no es único, sino son dos. ¿No es cierto? Eso está asumiendo con esta demostración. ¿De acuerdo? En cambio, yo no quiero mostrar eso. Yo quiero mostrar que el elemento neutro de la multiplicación es único. ¿Sí lo tiene claro? Usted quiere demostrar otra cosa.
con el razonamiento que usted me ha dado. Disculpe, el mismo razonamiento se puede aplicar también para utilizarlo en el único. Simplemente puedo poner que A por B es igual a, diciendo que B es un elemento neutro. Implico que existe otro elemento neutro, C, Es que otra A vez. por C me va a Ya. dar lo mismo. Por eso les indico yo. Entonces, siempre me gusta escribir lo que ustedes dicen, ¿no es cierto? Porque en matemática yo puedo llegar a la misma, a la misma demostración, ¿sí? Con pasos diferentes, ¿de acuerdo? Y sobre todo me permite indicar el si está bien o si está mal. Entonces, lo que usted acaba de decir, ¿sí? Y un Sí, la error demostración muy es la frecuente. misma. La segunda parte que usted acaba de contarme, de decirme, entonces, vea, profe, podría poner esto. Usted está haciendo uso de lo que quiere demostrar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por eso es No, que doctora, funciona me bastante bien. refería a que haga lo mismo, pero simplemente en lugar de poner uno, pone A. Y hace uso del teorema anterior y lo consigue. Sí, está bien también. Me parece que sí puse un teorema que demostramos ya mismo en el que se afirma, si no entendí mal, usted dice, A por B es igual, si A por B es igual a por C, entonces B y C son iguales. Y gracias a eso, pues si A por B es igual a A y A por C es igual a A, entonces B y C tienen que ser iguales. sí, digamos que podríamos considerarlo. Entonces, mira la demostración, ¿sí? Para que se pueda juzgar su razonamiento. Entonces, yo voy a decir, igual usted está suponiendo que existen dos, ¿no es cierto? Solo que a esos dos usted le está diciendo, llamémosle A y llamémosle B. Luego en el siguiente teorema, recién vamos a poder introducir lo que usted dice. Entonces yo digo que existen dos. ¿Cuál era el elemento neutro? ¿Cuál es el elemento neutro que se asume que existe? ¿Cuál es el elemento neutro de la multiplicación? El 1. Ya, Uno. entonces, supongamos que existe otro que yo le voy a llamar, qué sé yo, 1', diferente de 1. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez, esta demostración ya la hicimos. La hicimos para el elemento neutro de la suma, ¿no? A eso me refiero. Se siga la demostración. ¿Qué puedo decir? Paso 1. Que este elemento neutro cumple para X pertenece a 1'. Entonces vamos a poner, vamos a escribir todo, ¿no es cierto? Dado que 1' es elemento neutro que se cumple. Que pertenece a los reales. Y 1 más 1', no más, no, pues. 1', ¿por qué? Es neutro. Entonces, ¿qué se cumple? ¿Es igual a qué? ¿Es igual a? Ah, ya, es igual a X, ¿no es cierto? Y esto se cumple para todos los X elementos de los reales. En particular,
¿Para quién se cumplirá? Recuerden a dónde quiero llegar. Yo quiero llegar a decir que 1' es igual a 1, ¿no? Para establecer la contradicción. ¿Para quién se cumplirá? Que X sea 1. Eso. Para que se me aparezca el 1, ¿no es cierto? En particular se cumple. Ya. O sea, ¿cómo le queda? Una expresión no es igual a 1. Eso, axioma de sustitución, ¿no es cierto? Yo le voy a poner aquí, escribamos todo, ¿no? Ya. Listo. ¿Qué más? 3. ¿Quién además es elemento neutro? 1'. El 1. Entonces, escribamos donde está puesto. Ya. A ver. ¿Qué se cumple? 1' por 1 va a ser igual a 1'. Sí. Se cumple, vamos todo, ¿no? En particular, esto se cumple ¿para quién? Para un x igual a 1', ¿no es cierto? Entonces otra vez le queda que 1 por 1' es igual a 1'. Y ya tengo las igualdades con las que podría ya concluir. ¿Ya puedo concluir o no? Aplicar la transitividad de la igualdad. ¿No es cierto? ¿Puedo aplicar directamente o qué tendría que hacer? ¿Quién garantiza esta igualdad? Que es la que me ayudaría a aplicar la transitiva, ¿no? ¿Cuál propiedad? Conmutativa. No hay conmutativa de la igualdad. ¿Cómo se llama la propiedad? Simétrica. ¿Se acuerdan que decía la propiedad simétrica de la igualdad? Que si A es igual a B, es lo mismo, es equivalente a decir que esto es igual a que B es igual a. Entonces, yo apliqué la propiedad simétrica de la igualdad. ¿En dónde apliqué la propiedad simétrica? En el punto 2. ¿No es cierto? Ay, que puse mal, ¿no? No es ningún X. ¿Qué debía haber puesto? Chicos. 1. 1. Y ahí sí, lo que mencionaba su compañero, aplico la transitividad, propiedad transitiva de la igualdad.
Considerando, no es 1, ¿no? 2 y ¿quién más? Y 4. ¿Qué concluye con la transitividad de 2 y 4? Entonces usted, además de todo esto, va a recordar lo que decía, ahí creo que está, lo puede ver. La transitividad decía esto, ¿no? Es una cadena, ¿no? Entonces, ¿qué se concluye? ¿Ya? Entonces yo voy a aplicar la transitividad entre 2 y 4. ¿Sí miraron la necesidad de antes aplicar la propiedad simétrica? Sí, ¿no? Los digo. Este sería mi A, mire. Y este sería mi B. ¿No es cierto? Este es mi B. Y este es mi A. Entonces, ¿qué concluye? Es mi B, mi A. ¿Qué es este? Este es mi C, ¿no? Entonces, ¿qué concluye por la transitividad? Que 1' es igual a 1. Que 1' es igual a 1. ¿No es cierto? Entonces, tiene que acoplar la propiedad a lo que usted tiene. Quitemos, ¿no? Ya. Está claro cómo aplicar la transitividad. Entonces, yo recién ahí concluyo que 1 es igual a 1', pero no es por 2 y 3. ¿Era por quién? Chicos, ¿por quién era la transitividad? 2, 4. No, ¿por quién? Es por 3 y 4. Es por... 2 y 3. Bueno, yo voy a poner aquí y ustedes miren de qué igualdades y dictamen, ¿no? ¿De qué igualdades se concluye esto? Propiedad simétrica. No hemos dicho que vamos a aplicar la propiedad transitiva. Solo quiero que me digan de cuáles. O si lo que yo puse ahí me garantiza efectivamente que eso es verdad. De 3 y 4. A ver, ¿qué podríamos hacer? Les voy a marcar. ¿Será que sirve esta y esta? Mejor no me hacía falta aplicar ninguna transitiva, ¿no? ¿Dónde le aplico? Otra vez. ¿Servirá la simétrica que yo apliqué ahí o dónde debía haber aplicado la simétrica? Eso estoy preguntando. ¿Será en 2 o en dónde? Porque yo había puesto 2 y 4. Y eso no me sirve, ¿verdad? Porque ahí luego yo digo que 1' por 1 es igual a 1' por 1, que es lo que ya sabía. ¿No es cierto?
En todo caso, la propiedad simétrica, ¿a quién debía haberle aplicado para lograr que 1 es igual a 1'? ¿A quién? Porque esto ya tengo, ¿no es cierto? Chicos, voy a escribir acá, de pronto 4. no entienden lo que... A 4, bueno. Bueno, a 3. 4. A 4. Y con 4, ¿qué obtendría la persona que me dijo no 4, sino sería 3, ¿no es cierto? ¿Cómo le hago? Ahí sí podríamos aplicar la transitiva entre 2 y 4. Aplicando la propiedad simétrica a lo que es a 3. Quedaría que 1' es igual a 1 por 1'. Sí, no, este ya tenía. Si yo aplico aquí la simétrica, veamos si me sirve, ¿no? Pues porque no es que puedo aplicar a cualquiera para luego la transitividad. Entonces, y por 2, escribamos con verde, por ejemplo, lo que teníamos en 2. ¿Qué tenía en 2? ¿Está de acuerdo que esto tenía en 2? ¿Sí o no? Sí. Ya, entonces, servirá haber aplicado la transitiva a 3 y tomar la 2, la transitiva, la simétrica para luego concluir por la transitividad que 1' es igual a 1, ¿sí o no? Sí, no. A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Y yo puedo concluir recién ahí, sería no de 2, ¿no es cierto? Sería de 3. Entonces, no puedo aplicar la transitividad a cualesquiera, ¿no? Y ahí sí, ¿no? Sería de 3. Ningún 3, de 4. ¿Y quién? ¿Y quién? Les escribí de verde. De 4 y... De 2. 2. Ya. De 4 y 2. Ya. Pues obviamente este no se puede poner ahí. Ya he puesto de 4 y 2. Y que recién ahí puedo concluir efectivamente, ¿qué cosa? Que 1' es igual a 1. Muy bien. Y una contradicción con la hipótesis que supuse por el absurdo en la que decíamos que era diferente. Y luego, por lo tanto, ¿qué concluye? Siga, por favor. Concluimos que el inverso multiplicativo es único. ¿De Único. acuerdo? Ya. Y algo dice, ¿no? Solo que aquí está contado. La demostración que usted acaba de ver está desglosado. Y claro, mire, aquí concluye, es una contradicción. Por lo tanto, existe un único elemento neutro de la multiplicación, que es lo que usted quería probar. Esta es otra, ¿no? Antes, probamos que el neutro de la multiplicación es único. Antes, que el neutro de la suma es único, ¿no es cierto? Y ahora vamos a mostrar estos. He tratado de
ejemplificarlos, sobre todo los de demostración por el absurdo, ¿no? Para que se sepa cómo. Aquí funciona bastante bien en el conjunto de los números reales. ¿Qué deberíamos haber supuesto? Ya estamos más que listos, ¿no es cierto? ¿Qué suponemos? Chicos. Que existe otro inverso multiplicativo. Existen otros inversos multiplicativos para X, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. ¿Qué más tengo que hacer después de suponer que existen dos? Ya creo que hemos hecho como 4 demostraciones, ¿no? Supongo que hay 2. ¿Sí? Entonces, como estoy suponiendo que hay otro, ¿qué tengo que decir? El que supuse, el otro que supuse que existe, obviamente debe ser diferente de Z. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más se debe cumplir? ¿Cómo seguiría la demostración? Dado que, ¿qué cosa? ¿Qué se cumple dado que Y y Z son inversos multiplicativos de X? ¿Qué se cumple? Chicos. Que X Por Y es igual a 1 y... Eso, sin miedo. Sin miedo, muy bien. Ay, no sé por qué no funciona esto. A ver, veamos. Se cumple que X por Y es igual a Y por X. Recuerden la conmutatividad. Garantiza también, ¿no? A los dos lados se cumple que es igual a 1. Y esto se cumple porque yo supuse que Y es inverso multiplicativo de X también. Vamos con el otro. Y aquí, ¿por qué es eso verdad? Chicos, ¿por qué es También verdad? sería otro inverso. Ya, porque Z también es inverso multiplicativo. Entonces, tanto Y, por ser Y inverso multiplicativo de X, y eso debe poner aquí, ¿no? Dado que Y es inverso multiplicativo de X, se cumple esto. ¿Y aquí qué debería poner? Dado que Z es inverso multiplicativo de X, entonces se cumple esto. ¿De acuerdo? Gracias a la hipótesis que yo he formulado, ¿sí? En la demostración por reducción al absurdo. Ya, ahí digo hay 2. Y como hay 2, para los 2, ¿sí? Se cumple que al multiplicar el número real por su inverso multiplicativo, esto me da 1. ¿Qué más puedo decir? Recuerde, yo he supuesto que Y es diferente de Z, ¿no? Mi demostración por el absurdo, ¿a dónde me deberá llevar? Aquí Y es igual a Z. Aquí Y es igual a Z. Aquí no tienen mucha complicación el entender la demostración por el absurdo. En los otros teoremas se va complicando un poquito más, ¿no? Por eso está bien. ¿Ya? ¿Qué más haríamos? ¿Dónde está? Pues? ¿Ya? Aquí está. ¿Qué más haríamos? Podríamos hacer por el principio de sustitución que Y por X es igual a Z por X. Otra vez está queriendo demostrar lo mismo que está queriendo utilizar lo mismo que quiere demostrar. Utilicemos solo los axiomas. Por ejemplo, una ayudita. ¿Puedo coger Y o puedo coger Z? Yo voy a coger Y. ¿Cómo puedo expresar mi Y? Para Y Y, por eso. A lo mejor usted sí me quiso decir eso
y yo no entendí, ¿ya? ¿No es cierto? ¿Y eso por qué? ¿Por qué es verdad esto? ¿Por qué axioma? Por el elemento neutro. Eso, axioma del neutro, ¿no? Usted tendrá que escribir todo, ¿no? ¿Del neutro de quién? De la multiplicación. Multiplicación. Ya, vamos bien, siga, la persona que me está ayudando, va bien. Y ahí sí, ¿qué podría decir? Ahí sí, usted me dijo, ¿puedo hacer el axioma de quién? De sustitución. Ya. ¿Y este axioma de sustitución? Que yo quiero hacer, entonces dígame a cuál de las dos igualdades le da, en cuál, si lo que yo quiero mostrar es que y es igual a z, ¿no? ¿En cuál le haré? ¿Cuál toma? Si yo a este le hubiera puesto 1 y 2, ¿cuál toma? La 2. La 2, muy bien. Ya. En 2, ¿no? Y luego, ¿qué hago? Asociativa. Vamos a asociar. Asociativa. Así, eso. Lo más importante fue formulado. Lo demás ya solo es deducción. Propiedad asociativa. ¿Qué más? Por 1, dado que y, supusimos que y era inverso multiplicativo de x también, ¿cuánto vale? 1. 1, axioma de sustitución. Y 1 por z es igual a ¿qué? Z. ¿Por qué? Por la existencia y unicidad del elemento neutro del producto. Y esto me lleva a una contradicción. Por existencia de ¿De acuerdo? Con lo que elemento habíamos neutro. puesto. Por lo tanto, ¿sí? ¿Qué podemos concluir? Que el inverso multiplicativo de x es único. ¿De acuerdo? Entonces, en este tipo de teoremas, por ejemplo, mirar la contradicción es bastante simple. Ahora, claro, usted tiene que tener la habilidad de saber qué formular. Sí, primero, importante, ¿a dónde quiero llegar? Y luego, basado en los axiomas, propiedades, teoremas, trazar un camino que me permita llegar a eso. ¿Sí? Entonces recuerde, su función es justificar. Esto hago por esto. Y esto por esto. ¿De acuerdo? Bueno, y básicamente dice eso aquí. Solo que le contamos, ¿no? Le fuimos contando. ¿Cómo lo harían? Esa es la propiedad del elemento neutro multiplicativo. Bueno, aquí estoy yo probando que todo número real multiplicado por 0 es igual a 0. Justifique, mire, ¿esto es verdad? ¿No es verdad? ¿Qué hice? Método directo. Partí de esto, ¿no es cierto? Para poder llegar a lo que quiero.
Entonces, ¿partir de dónde dice que partido? Eso dice. Como se cumple la existencia del elemento neutro de la suma para todos los números reales, en particular se cumple para ese 0. Entonces, este 0 es el que no es 0, ¿no? Se ha escrito de esta manera. Esto dice. Esto está indicado aquí. ¿De acuerdo? Ya. Luego, ¿qué hace? Cuando usted no lo tenga claro, haga, ¿no? El proceso deductivo. Esto es igual a esto. ¿Y esto es igual a qué cosa? La distributiva de... Aplico la propiedad distributiva. Y ahí ya me aparecen estos 0 por X, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué más? Eso es lo que ha hecho aquí, mire. Bueno, no. Vamos a ir poniéndole acá. Entonces, es el camino que uno elige para llegar a. Reescribo el 0. Gracias al módulo de la suma en R. Ya. Luego, de aquí, ¿qué hice? Vamos para acá. Aplico aquí, ¿qué cosa? La propiedad Asociativa. distributiva, ¿no es cierto? Distributiva. Sí, la propiedad distributiva. Uno puede hacerlo así también, ¿no? Como para ir visualizando. Hay algunas personas que son auditivas y otras son supervisuales y entienden bastante bien. Otras personas no. Hace falta mirar, escuchar y hacer, ¿no? Yo digo que esto es igual a esto. ¿No es cierto? Y esto es equivalente a decir ¿qué más podremos decir? Que esto, ¿cómo le puedo reescribir? Cero más 0 por... Porque este es un real, ¿no? Y X es real. Como el producto está definido, 0 por X es un número real. ¿De acuerdo? Y al ser un número real, ¿sí? ¿Qué me garantiza la propiedad modulativa de la suma? Que todo número real sumado con 0 es igual a sí mismo. Y esto se ha puesto aquí. Entonces aquí está siendo aplicada. Vamos bien, ¿no? Y ahí sí, teorema 4. ¿Qué decía el teorema 4? Haga una inferencia. ¿Qué decía el teorema 4? Que A es igual a B. No, que si A más C es igual a ¿qué? ABC. ABC entonces está es igual igual No, a A más... E más C, entonces, A es igual a B. propiedad cancelativa de la igualdad, ¿no es cierto? Mire, este sería mi C. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo que este sería mi C acoplado a mi teorema? Entonces, ¿qué concluye?
¿Qué es lo que efectivamente usted quería demostrar? ¿Sí o no? Y claro, usted me dirá, pero vea, profe, yo partí de aquí. Yo quería mostrar que esto es igual a 0, pero implícitamente aquí ya lo demostró. ¿Por qué será? De pronto, si no es tan obvio, ¿qué me faltaría poner aquí? ¿Por qué iré de este paso a este paso? Propiedad. Conmutativa. No Conmutativa. hay conmutativa de la igualdad, no. Hay conmutativa en la suma y el producto, pero aquí no. Propiedad simétrica. Ah, ya, entonces por eso. Ya, entonces hemos demostrado. Esta era bastante simple, ¿no? Pero si mira que me toca construir el camino, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir construir el camino? Me toca reescribir, ¿sí? Las expresiones, las igualdades que tengo con los axiomas y los teoremas. Y esa realmente es la metodología de todos estos que corresponden a los números reales, ¿no? Cuando uno inicia en las demostraciones lo hace con estos, ¿no? Con lo que hemos hecho, que con conjuntos. Y ahora vamos a los reales. Podemos terminar esto. ¿Cómo mostraremos este, por ejemplo? ¿Qué dice? Reconociendo como Se hipótesis. parece bastante al anterior, ¿no? Sí, ¿Qué haremos? Esta es mi hipótesis. Y esta es mi... A ver, hagamos juntos, ¿no? Sigan deduciendo, por favor. ¿Qué más? Recuerden que acá quiero llegar. Y como yo quiero llegar acá, tengo que quitarme al C. ¿Puedo? podemos poner por el inverso aditivo. Menos 1. Perdón. Por C a la. Menos 1. Ya. ¿Por qué teorema será? Lo demostramos, ¿no? Por este teorema. Creo que era el 3. ¿Ya? Y luego, ¿propiedad qué? Asociativo. Asociativa. ¿De quién? El producto ¿En dónde? en los reales. Ya. Entonces hay que ir justificando, ¿no es cierto? Luego, ¿cuánto vale esto?
¿Esto por qué? Chicos, pero hemos hablado infinitas Inverso. veces de estas propiedades, axiomas. Existencia y unicidad, ¿de quién? Inverso multiplicativo. Ah, ya, del inverso multiplicativo. Muy bien. ¿Ya? Y luego, ¿cuánto es esto? Ahí aplicamos la clausurativa del producto o solo elemento neutro. No, mire, si yo quiero mostrar, quiero mostrar la cancelativa. Pues mucho cuidado con querer usar lo que quiere demostrar, ¿no? Esto sí puedo hacerlo, pero ¿por qué? ¿Por qué esto es válido? Por la existencia y unicidad del elemento neutro ¿de quién? De la multiplicación. Del Ah, producto. eso. Cuidado con querer utilizar lo mismo que quiere mostrar, pues. ¿No es cierto? ¿Y demostró o no demostró? Sí. Tenía que haberlo hecho en la pizarra. ¿Ya? También, bueno, he presentado algunas demostraciones para que usted las tenga claras, ¿no? Caracterización del 0 y el 1, lo que indicaba Adolfo. Si yo tengo un número real tal que A más B genera un A, ¿no es cierto? Entonces, por la unicidad y existencia del elemento neutro, yo puedo garantizar que B vale 0. ¿De acuerdo? Y si yo tengo un número real que es diferente de 0, tal que el producto de A por B genera A mismo, entonces por la existencia y unicidad del elemento neutro, puedo garantizar que B es igual a 1. Recién lo voy a probar. Analicemos la demostración. ¿Cómo lo harían? Quiero probar dos cosas ahí, ¿no? Ya va a demostrar la 1, ¿no? Para que usted revise la 2. De todas maneras, todas están aquí. No voy a la pizarra, sino la complicación del... ya. 9, ya. Decía que voy a mostrar la 1. ¿Cuál es la hipótesis? A más B es igual a A. Y sabiendo que A pertenece a los reales. Ya. Entonces, A más B es igual a A. Con A elemento de los reales. ¿Ya? Eso por hipótesis. Listo. ¿Qué más? Acá quiero llegar. Recuerde. Todo lo que yo haga debe permitirme llegar acá. Todas las construcciones que me tocaran hacer. Es verdad que yo quiero quitarme esta A. ¿Qué tendría que hacer? Sumarle el inverso aditivo a los dos Ah, lados. porque tengo este teorema, ¿no? No recuerdo qué número es. Usted escríbalo. Ya. Esto tiene usted como verdad.
Ahí por este teorema yo puedo sumar ¿qué cosa? Sí. A ambos lados o a los dos lados. ¿Quién? Sí. C. Sí. No ha de ser C, pues. Este es el teorema. Pero este teorema sí me permite sumar a los dos lados algo. Pero ese algo que yo sume, ¿qué tiene que ser? Pues tiene que ayudarme a quitarme este A que yo tengo aquí para lograr mostrar que B es igual a 0. Entonces, ¿quién suma? A menos 1. El inverso de A. Eso, muy bien. El inverso aditivo. Entonces, todo eso tiene que escribir. ¿Ya? Pues, ¿cómo le quedaría? O sea, inverso aditivo de A. O sea, inverso aditivo de A. ¿Ya? ¿Dónde está? Quiero otro color. Voy a aplicar la propiedad conmutativa. Dije sí conmutativa. ¿De quién? En este caso de la suma sí hay, ¿verdad? Ah, ya. Lo que no hay es conmutativa de la igualdad. Hay simétrica. Aquí no, aquí dejo todo igualito. ¿Por qué? Para poder asociar, ¿no es cierto? Voy a asociar aquí. Voy a dejarle todavía ahí, ¿no? Por el tema de la justificación, propiedad asociativa, ¿no es cierto? ¿De quién? ¿De quién? De la suma. De la suma. ¿En dónde? Reales. Ya. Real. Sorpresa. Y el otro inconveniente que tienen cuando quieren justificar, quieren aplicar todo acá y el rato de justificar, pretenden que yo adivine qué aplicaron primero. Luego, ¿qué más puedo decir? Porque por algo asocié, ¿no? Por algo sumé y asocié. Eso tenía un fin. ¿Cuál era el fin? Eliminar A. Ese era el fin. Ya, y puedo. ¿Por qué? ¿Sí? Por existencia y unicidad del inverso aditivo. Ya, escribe entonces existencia y unicidad del inverso aditivo. ¿Ya? Pues, ¿cuánto es esto? 0, ¿no? Ya. Y ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Y por qué? Existencia y unicidad del... Por existencia y unicidad del elemento neutro de la suma. Muy bien. Entonces, por la existencia y unicidad del elemento neutro en la suma, ¿qué digo? Que A más B es igual a B. No. Que 0 más B es B. Ya. B. Logro mostrar que B es igual a 0. ¿Qué es lo que usted quería demostrar o no? Sí.
aquí no. De todas maneras, escribí todas las demostraciones. Una demostración similar o un proceso similar se utiliza para mostrar que si A por B genera A mismo, entonces por la existencia y la unicidad, necesariamente B tiene que ser igual al neutro en el producto, ¿no? Aquí está la demostración del 2. Era casi igualito, ¿no? Pero como yo aquí quería quitarme la por el mismo teorema en la multiplicación, me tocó multiplicar por el inverso multiplicativo. ¿No es cierto? Y de aquí asociamos nuevamente existencia y unicidad del inverso multiplicativo. Y 1 por B es igual a 1, no, es igual a B, ¿por qué? Por la existencia y unicidad del elemento neutro del producto y logramos demostrar lo que queríamos. Aquí quiero mostrar que el producto de cualquier número y 0 es siempre 0. Bueno, eso ya creo que mostré antes, ¿no? Sí, aquí está contado, ¿no? ¿Recuerdan que ese mostramos acá? Bueno, les he puesto de dos maneras. ¿Dónde está? No, es uno más, creo. ¿De acuerdo? Entonces tiene una presentación. Sin cambiar mi razonamiento, lo único que hemos hecho es contarle, ¿no? Bien, otra demostración. El inverso multiplicativo no puede ser igual a 0, ¿no es cierto? O sea, siempre va a ser diferente de 0. Esto quiere decir que si A es diferente de 0, está garantizada la existencia y unicidad del inverso multiplicativo, ¿sí? Y este inverso multiplicativo también debe ser diferente de 0. Entonces razonamos por el absurdo, ¿no es cierto? ¿Qué será razonar por el absurdo? ¿Están de acuerdo con esto o no? Sí. Ay, se me va a dar gripa, Dios mío. ¿Están de acuerdo o no? Sí, profe. Dice, no puede ser igual a 0. Entonces yo niego la tesis y me tocará decir que es igual a 0. Ya, vayamos viendo. Para que no se quede así los teoremas de los reales que estamos ya por concluir. Dice que dado que A es diferente de 0, entonces, y por la propiedad multiplicativa, entonces yo puedo multiplicar a los dos lados de la igualdad por A. Demostramos antes que ya A por 0, ¿cuánto valía? 0, ¿no es cierto? 0. Ya, ¿y qué más puedo deducir? Y estoy diciendo por qué, es decir, aquí le voy contando. Por la existencia y unicidad del inverso multiplicativo que ya demostramos, ya que A es diferente de 0, ¿qué se cumple? Chicos, ¿qué se cumple? A es diferente de 0, ¿no es cierto? Y yo he multiplicado a los dos lados de la igualdad por su inverso multiplicativo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué garantiza este axioma? ¿Cuánto vale esto? Que 1 es igual a 0. ¿No es cierto?
Y por el axioma de sustitución, ¿qué tenemos? El compañero había indicado. ¿Y esto es verdad o no es verdad? No. ¿No? ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que contradice el axioma de la existencia del 1, ¿no? Entonces, 1 es diferente de 0. ¿Dónde pusimos esto? ¿Dónde vimos esto? Porque aquí yo ni lo he mencionado. ¿Dónde vimos? Ahora que mañana es la prueba. No, pensé que había ubicado mal esto. ¿En dónde vimos esto, chicos? Oh, esto ya no. Cuando construimos recursivamente, ¿quién? Al conjunto de los números naturales. ¿No es cierto? De todas maneras, en alguna tareita estará mostrar esto. ¿Ya? Entonces, y claro, por lo tanto, a la menos 1 es diferente de 0. Eso es lo que vamos a tener que hacer como tarea. Y vamos a tener que hacer como tarea. ¿De acuerdo? Entonces están algunas demostraciones aquí. Nuestra siguiente clase recién serán los axiomas de orden. Nos vamos a quedar ahí, chicos. Muchas gracias por su atención. Por favor, mañana puntuales para la evaluación, ¿no?